Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora. ...100% Noticias en Canal 15. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos, beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa AmCham TV. El día de hoy estaremos conversando con el sociólogo Denis Darce. Él es el director de proyecto y capacitación de la CPDH. Al regresar de la pausa, esto y muchísimo más. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos, beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora.
Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el señor Denis Darce. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar ahorita de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. ¿Hace cuánto están establecidos en Nicaragua? Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos se creó en el año 1977, ¿verdad? Un grupo de personas notables preocupadas por la situación de derechos humanos que se estaba viviendo en los últimos 2 años de la dictadura somocista, decidió formar esta comisión para proteger y defender los derechos humanos de las personas que eran prisioneras por su opinión o sus acciones políticas, ¿verdad? Entonces, en ese marco es que surge la comisión, principalmente para defender los derechos humanos de las personas que estaban en las cárceles somocistas y que estaban siendo víctimas de violaciones, torturas, etcétera. ¿Cuál es la organización que ustedes tienen? ¿Cómo están estructurados? Bueno, la comisión tiene en primer lugar una asamblea general, ¿verdad?, que está integrada por voluntarios, la red de voluntarios, representantes del personal que trabaja en la institución, que ese es el máximo órgano de decisión. Después de la Asamblea Nacional, en la Asamblea General, está el Consejo Directivo, ¿verdad?, que es un grupo más reducido de personas, donde solo están los representantes de los diferentes sectores que están integrados en la Asamblea General, y finalmente tiene la Junta Directiva, que es la que prácticamente ejecuta todas las decisiones que tiene la Asamblea General y es la que supervisa el funcionamiento de la institución, ¿verdad? En materia de derechos humanos, a lo largo de estos 35 años, ¿qué logros han ustedes obtenido? Bueno, uno de los logros más importantes es la confianza de la ciudadanía en el trabajo que desarrollamos como CPDH. A lo largo de estos 35 años, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha venido recibiendo diferentes tipos de denuncias de violaciones de derechos humanos de acuerdo a las diferentes coyunturas o etapas históricas en las que ha estado el país. En la época de los 70, por ejemplo, cuando nació la comisión, principalmente se atendía a las personas que eran prisioneros, que eran presos políticos, que estaban en las cárceles de somocistas, que estaban en las cárceles de la Seguridad Nacional y que eran víctimas de tortura, que estaban incomunicados, que sus familias estaban prácticamente sin saber de ellos, ¿verdad? Ese fue más o menos el perfil en los años 70. En los años 80 también se recibieron muchas denuncias relacionadas con desapariciones, con presos políticos, con asesinatos, ¿verdad? En el marco de una situación de guerra y de conflicto político-militar que había en los años 80. En la década de los 90, el rol de la comisión fue principalmente recibir denuncias relacionadas con las personas que habían sido desmovilizadas, que no se les habían cumplido las promesas que le habían hecho, e igual, ¿verdad?, violaciones relacionadas con las actuaciones de la policía, con la falta de acceso a la justicia, principalmente, y el otro elemento que también es una característica en esa etapa, es el rol de la comisión en actividades de reconciliación y de resolución de conflictos que había en esos tiempos de armados, rearmados, etcétera, con el Estado nicaragüense. Ya en la década del 2000 ya empezamos un poco más a trabajar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Siempre se mantiene, digamos, el enfoque de atención a todo lo que es el acceso a la justicia, se mantiene siempre en esos periodos la asistencia legal a las personas privadas de libertad para el respeto de sus derechos, pero ya se empieza a trabajar más en los derechos de las mujeres, en los derechos de la niñez, en los derechos que todos tenemos a tener salud, a tener educación, etcétera, ¿verdad? Entonces ya en los años 2000 hay un proceso de desarrollo de la comisión de acuerdo a esa coyuntura y a la evolución misma de los derechos humanos. En la última década pues hemos mantenido el trabajo en términos de los derechos económicos, sociales y culturales. Ha habido bastante incidencia en los temas como derecho de acceso a la justicia, el fortalecimiento de la institucionalidad en el marco de los derechos humanos. Se capacitó en su momento a funcionarios de la Policía Nacional en temas de derechos humanos, se capacitó también en su momento a funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional. ¿En qué temas, ¿verdad?, específicos ustedes capacitan a estos funcionarios? Fundamentalmente, en el caso de la Policía Nacional se les capacitó sobre la visión policial y el enfoque de derechos humanos, el uso racional de la fuerza, tomando en cuenta de que en algunos momentos la policía debe utilizar la fuerza para proteger derechos humanos de las otras personas, pero en eso pues el perfil es que sea un uso racional de acuerdo a las circunstancias sin que ello implique un abuso de autoridad de parte del funcionario
policial. En el caso de la gente del sistema penitenciario, se les capacitó sobre las normas básicas de Naciones Unidas para la atención a las personas privadas de libertad, se les capacitó sobre la ley relacionada con el sistema penitenciario, donde están claramente establecidos los derechos de las personas privadas de libertad, y sobre las responsabilidades que tiene el Estado de garantizar dentro del marco de la Constitución y los convenios internacionales los derechos humanos de todas las personas, aunque sean privadas de libertad, estén sujetas a un proceso legal, o incluso de las víctimas que están demandando acceso a la justicia. Pero en el caso CPDH, ¿cómo funciona? ¿Solamente bajo denuncias? Bueno, nosotros tenemos 3 áreas claves, ¿verdad?, de trabajo. Una es el área de promoción. En el área de promoción nosotros desarrollamos una serie de actividades encaminadas a que la ciudadanía conozca sus derechos, ¿verdad?, conozca cuáles son los mecanismos para defender esos derechos y que conozca también cuáles son las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar y promover sus derechos, ¿verdad? En ese marco también capacitamos a los funcionarios de las instituciones. Pues ya le comentaba, capacitamos a la policía, también hemos capacitado a personal del Ministerio Público, a maestros y maestras sobre derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de las mujeres de protección ante la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Todo eso se da en el área de promoción. Tenemos una segunda área que es el área de defensa, ¿verdad?, que es en el área de defensa y protección donde se ubican toda la atención de denuncia, ¿verdad? El punto de partida es una denuncia, un ciudadano dice que sus derechos humanos están siendo violentados, se hace una investigación para verificar que existe tal violación y se coordina con las instituciones públicas correspondientes para que ese derecho humano que ha sido violentado sea restituido, ¿verdad? Y la tercera área tiene que ver con la incidencia, ¿verdad? Y la incidencia desde 2 perspectivas principalmente: la incidencia en las políticas públicas relacionado con educación, salud, acceso a la justicia, participación ciudadana, y la incidencia desde el punto de vista jurídico, es decir, observar, participar y proponer en el marco de aquellas leyes que nosotros sentimos que son importantes para proteger y garantizar derechos humanos, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo se ubica en esas 3 áreas, aunque quizás lo más conocido de las personas es cuando llegan a poner una denuncia, ¿verdad? Usted mencionaba la asesoría que ustedes brindan a los privados de libertad en cuanto a legal. ¿Esto significa que ustedes no cobran o tiene algún costo este servicio? No, la comisión se creó desde hace 35 años con la visión de ayudar a la ciudadanía sin cobrar, es decir, no tenemos finalidad de lucro, y todas las acciones que se desarrollan de capacitación, de asesoría, de acompañamiento y todas estas acciones de divulgación y de incidencia se hacen sin ningún costo para la ciudadanía, ¿verdad? La pregunta anterior era porque ustedes obviamente tienen algún tipo deben de tener pues, instituciones que les apoyan a ustedes. Entonces, hemos visto cómo hace un tiempo la cooperación externa se está yendo de Nicaragua por X o Y motivo. ¿Esto les ha afectado a ustedes? Sí, definitivamente, ¿verdad? Nosotros como comisión, siendo un organismo que nació prácticamente del voluntariado y sin finalidad de lucro, se requiere, digamos, del apoyo de la cooperación internacional, que ha sido determinante para que la comisión esté funcionando o haya también evolucionado de acuerdo a las necesidades que la sociedad nicaragüense ha demandado. En esa dirección ha sido beligerante, digamos, el apoyo que hemos tenido a lo largo de estos años de parte de países de la Unión Europea, de Estados Unidos también, y eso ha hecho que nosotros tengamos, digamos, el nivel de desarrollo que actualmente tenemos. En los últimos 7 años prácticamente ha venido habiendo un retiro paulatino y sistemático de los países que han venido colaborando, ¿verdad?, con Nicaragua, y particularmente de los países que pertenecen a la Unión Europea. Ya sabemos del retiro de Suecia, que fue el primero en el año 2007-2008, y así han venido anunciando su retiro otros países, Noruega, Dinamarca, Holanda mismo, y eso definitivamente ha tenido un impacto en términos de las posibilidades que nosotros, como organismo de derechos humanos, tenemos de poder acceder a recursos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos manejando un presupuesto de $150,000, por ejemplo, y antes, cuando teníamos más cooperación, el presupuesto podía llegar hasta $500,000 al año, ¿verdad? Entonces, se puede notar la diferencia, y eso lamentablemente tiene un impacto
en las posibilidades reales que nosotros tenemos de brindar servicio a la ciudadanía, ¿verdad? En el periodo en que nosotros manejábamos un presupuesto de $500,000 al año, teníamos 6 filiales, ¿verdad? Ahora que estamos manejando un presupuesto mucho menor, tenemos nada más 3 filiales, ¿verdad? ¿Esas 3 filiales estaban todas en Managua? Las 6 filiales estaban en 6 diferentes departamentos, ¿verdad? Una estaba en Managua, otra estaba en Chontales, otra estaba en Estelí, otra en Matagalpa, otra en Jinotega, pero ahora nada más nos hemos quedado, de acuerdo a la capacidad que tenemos, con Granada, con Jinotega y con Managua, ¿verdad? Sin embargo, hay que destacar, y esto definitivamente es lo fundamental, el trabajo voluntario, ¿verdad? Que a pesar de que tenemos pocos recursos, todavía mantenemos un grado de atención a la ciudadanía, aún en aquellos lugares donde no tenemos filiales, existen promotores, existen personas que voluntariamente dan parte de su tiempo libre para apoyar a la ciudadanía en la atención de denuncias y en el acompañamiento ante las instituciones públicas para la restitución de sus derechos. Y sigue siendo, digamos, la gran fuerza de CPDH, esa red de voluntarios que ahorita anda por 1.200 personas que dejan de hacer algunas cosas de su vida normal y cotidiana para ayudar a la ciudadanía que encuentre solución a los problemas que enfrentan. Donde en esos 35 años que ustedes tienen de estar establecidos en nuestro país, ¿ustedes creen que han fortalecido la imagen que ustedes tienen ante la sociedad civil? Sí, de hecho la Comisión Permanente de Derechos Humanos en los últimos años ha venido evolucionando, podríamos decir, de ser una institución donde solamente se recepcionan denuncias a ser una institución proactiva en función de aportar a los procesos nacionales, ¿verdad? Se ha aportado, por ejemplo, al nuevo Código Penal que empezó a implementarse a partir del año 2008, se aportó al Código de la Niñez, se aportó en todos los procesos relacionados con la protección de las mujeres ante la violencia sexual y la violencia doméstica, y la CPDH pues ha evolucionado en esos puntos y también está evolucionando en el sentido de ir acompañando a la gente no solo en el proceso de denuncia, sino también en el proceso de actuar en función de sus derechos. Casualmente ahorita nosotros estamos culminando con un proyecto con la Unión Europea a través del cual se ha ayudado a que los ciudadanos, líderes principalmente, conozcan todo el marco jurídico que hay para promover sus derechos humanos como organización comunitaria y cómo hacer incidencia ante los gobiernos municipales relacionado con el presupuesto y los proyectos que los gobiernos municipales deben de tener. Estamos en Granada, estamos en Camoapa, en Boaco, en Jinotega, donde la comunidad organizada mediante las asociaciones de pobladores ha logrado incidir que los gobiernos municipales destinen presupuesto para aquellas necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Hablando de caminos, hablando de puentes, hablando de letrinas, hablando incluso de vivienda, y hay proyectos concretos que han sido resultados de este proceso de acompañamiento y asesoría que la Comisión ha hecho con estos ciudadanos. Ustedes están realizando una serie de jornadas, una serie de actividades en conmemoración del 35 aniversario que va a cumplir ahora CPDH. ¿Cuáles son estas? Sí, la Comisión Permanente de Derechos Humanos cumplió 35 años el día 20 de abril. Hicimos un evento con periodistas y divulgamos pues el inicio prácticamente de esta jornada de celebración de los 35 años de la Comisión, donde hay un conjunto de actividades, ¿verdad? Dentro de las más principales que hay que destacar, una es el Foro Nacional de Derechos Humanos, que se va a realizar el día 4 de octubre en la Alianza Francesa, en el Teatro de la Alianza Francesa. La segunda es un concurso de derechos humanos. ¿En qué va a consistir este foro? Sí, el foro fundamentalmente está encaminado a convocar, ¿verdad?, a algunos especialistas en derechos humanos del ámbito internacional. Estamos hablando de una funcionaria líder femenina, incluso en derechos humanos de las mujeres de Perú. Estamos hablando de funcionarios relacionados con los derechos humanos de Francia, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos lograr que vengan de otros países de la región para que reflexionemos sobre la evolución de los derechos humanos, y también vamos a convocar a personalidades nacionales para que también reflexionen sobre cómo han evolucionado los derechos humanos a nivel nacional. Y finalmente también el otro objetivo es proyectar lo que la CPDH ha venido haciendo a lo largo de estos 35 años. ¿Cuánto va a durar este foro? Este foro va a ser prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, de acuerdo pues al nivel de discusión que haya dentro del mismo foro, ¿verdad? Este es para proyectar
el trabajo que hemos hecho, pero también para que la sociedad nicaragüense sepa cómo está con relación a otras experiencias relacionadas con derechos humanos y que identifiquemos realmente cuáles son los retos que tenemos como sociedad. La otra actividad, como le decía, es el concurso de derechos humanos. En este caso es un concurso dedicado a los derechos humanos de la niñez que próximamente vamos a hacer su lanzamiento público. ¿Este es el concurso de dibujo? Sí, es dirigido principalmente a niños y adolescentes, los que participarían mediante los dibujos relacionados con derechos humanos de la niñez, ¿verdad? Este concurso va a ser liderado por CPDH, pero las decisiones sobre los premios y los lugares va a ser tomada por un jurado independiente de la comisión. Estamos haciendo coordinaciones con algunas instituciones para que esto se dé, ¿verdad? Una de las instituciones clave que hemos invitado para que participe como miembro del jurado es la misma UNICEF, ¿verdad? Que es el organismo de Naciones Unidas especializado en la infancia. Estamos también haciendo coordinaciones con la coordinadora de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia, la CODENI, y estamos tratando de que otros de los países que nos han venido apoyando también pasen a formar parte de este jurado calificador. La idea es cerrar la jornada el día 10 de diciembre, ¿verdad? Que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, ¿no? Cuando se celebra el 64 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y queremos en ese acto, que lo vamos a realizar en el Hotel Hilton Princess, hacer las premiaciones y los reconocimientos que sean pertinentes, ¿verdad? Y ahí pues obviamente vamos a destacar cuáles son las empresas, organizaciones y actores que han participado y han apoyado activamente la jornada de los 35 años. Amigos televidentes, estamos conversando con un funcionario de la CPDH, él es el señor Denis Darce. Al regresar de la pausa vamos a seguir conversando sobre las actividades y proyectos que tienen para este 35 aniversario. Ya regresamos. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora.
CPDH. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con el señor Denis Darce, él es el director de capacitación y proyectos de la CPDH. Don Denis, usted recientemente, este martes recién pasado, ustedes presentaron un informe de derechos humanos de la juventud. ¿En qué consistió este informe? Sí, este informe es prácticamente el resultado de un proceso, ¿verdad?, de participación activa de líderes juveniles de Managua y Granada, ¿verdad? En este proceso pues se realizaron una serie de encuentros entre los jóvenes para reflexionar principalmente sobre la ley 392, que es la ley de promoción del desarrollo integral de la juventud, reflexionar cómo la ley se está aplicando o no y cuál ha sido realmente el rol de las instituciones públicas en la aplicación de esta ley. Eso se desarrolló en los encuentros, pero además se realizó una encuesta a 909 jóvenes de Managua y Granada, ¿verdad?, con la intención de conocer también cuál es la visión de los jóvenes, cuál es la situación que ellos identifican y también cuál es la situación de los derechos humanos, principalmente relacionados con la no discriminación, con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a la participación y la visión que tienen los jóvenes respecto a sí mismos, sobre el país y sobre sus propios hogares, ¿verdad? ¿Qué visión tienen los jóvenes? Bueno, es importante destacar que la mayoría de los jóvenes, digamos, están contentos con su situación como joven, como grupo generacional. Sin embargo, hay un porcentaje importante que destacan que ellos estarían en toda la disposición de cambiar la situación de pobreza que vive el país, ¿verdad? Tomando en cuenta todas las situaciones que se viven en términos de falta de acceso a empleo, falta de educación, falta de acceso a la salud y tomando en cuenta además que los empleos que actualmente se están ofertando para los jóvenes y también para la mayoría de las sociedades, de la ciudadanía, son empleos altamente precarios, donde los derechos laborales están seriamente vulnerados, ¿verdad? Entonces parte de lo que los jóvenes están planteando es que ellos como jóvenes tienen un rol importante que la sociedad no ha sabido aprovechar, ¿verdad? El otro elemento que ellos destacan es que les gustaría cambiar cómo se está desarrollando la clase política, ¿verdad? Y dicen, podríamos cambiar, quisiéramos cambiar a los políticos y a la política, ¿verdad? Y en algunos casos manifestaron que quisieran cambiar también la corrupción, el gobierno y el presidente, ¿verdad? ¿Y tienen algunas ideas de cómo hacer esto? Sí, en definitiva lo que ellos están demandando, las propuestas principales, están encaminadas a que realmente los derechos de la juventud que están claramente establecidos en esta ley sean respetados y que las instituciones públicas asuman la responsabilidad que la ley les ha asignado y que los políticos dejen de prometer sin cumplir, ¿verdad? Que más bien que cumplan y que más bien se pongan al día con tantas promesas que han venido haciendo a lo largo de todas las campañas electorales, que se pongan al día con los jóvenes para que los jóvenes empiecen a retomar la credibilidad en la clase política, ¿verdad? Nosotros le preguntamos a los jóvenes sus preferencias partidarias, por ejemplo, y en esto es importante destacar que el 50% de los jóvenes dice que no tienen ninguna preferencia partidaria porque no han identificado cómo los políticos representan sus intereses y sus necesidades. En esto también el 38% de los jóvenes encuestados destacan que su preferencia partidaria es con el partido en el gobierno, ¿verdad? Un 38% que coincide más o menos con las estadísticas de las elecciones del 2006, cuando el partido en el gobierno sacó un 38%. Pero aquí lo más interesante y preocupante a la vez es que no existe dentro de la opinión de los jóvenes las preferencias de manera significativa con otros partidos, porque el 10% restante se distribuye entre los otros partidos, ¿verdad? Y hay algunos, por ejemplo, el PLI que llega al 5%, el PLC que llega al 4.5% y otros partidos que llegan a porcentajes todavía menores, ¿verdad? Entonces, eso tiene que decirle a la clase política de que no están haciendo bien su trabajo, de que esa fuerza electoral y ese potencial electoral que ven en los jóvenes no se está reflejando en las políticas y en los problemas de los jóvenes, cómo se han venido resolviendo, porque en definitiva hay una deuda pendiente con los jóvenes a través de la historia, tomando en cuenta de que todos los candidatos hacen promesas hacia los jóvenes. Entonces los políticos tienen que considerar esa opinión de los jóvenes y pensar en cómo realmente convencer a los jóvenes a través de las acciones, no solamente a través de los discursos, porque evidentemente los jóvenes están cansados del discurso. Exactamente. Dentro de los proyectos que tiene la CPDH está la certificación a empresas. Coméntenos un poquito de esto, cómo funciona. Sí. ¿Esto motiva a las empresas para concursos internacionales?
Nosotros desde el año pasado estamos promoviendo que las empresas asuman de manera clara y concreta el compromiso con los derechos humanos. Y para eso estamos utilizando un instrumento de Naciones Unidas que se llama el Pacto Mundial. El Pacto Mundial establece 10 principios con los cuales las empresas deben de comprometerse, ¿verdad?, para cumplirlos, relacionados principalmente la primera parte con el cumplimiento de los derechos humanos desde la perspectiva de los convenios internacionales y las declaraciones. La segunda parte tiene que ver con los derechos laborales como tales, ¿verdad?, que las empresas respeten los derechos laborales, principalmente en lo que es la eliminación del trabajo forzoso, de aquellas jornadas que son extenuantes y excesivas para los trabajadores, la eliminación del trabajo infantil, ¿verdad?, y de todas aquellas aspectos del proceso de producción deben estar limpios y libres de trabajo infantil, lo que es la promoción de la equidad y la no discriminación en el acceso al empleo, principalmente relacionado con la equidad de género en el acceso al empleo. Y el último punto en la parte de derechos laborales tiene que ver con el derecho a la libertad de asociación sindical, ¿verdad? Es decir, que las empresas deben de dar todas las condiciones y facilidades para que los trabajadores tengan sus organizaciones que representen sus intereses y que tengan una beligerancia y coordinación permanente con la parte directiva de la empresa. El tercer punto de estos compromisos tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Y en esto es clave la responsabilidad ambiental de la empresa con respecto a sus procesos de producción, con respecto incluso con la forma en que los residuos son procesados. También tiene que ver con cómo la empresa utiliza, ¿verdad?, tecnologías amigables con el medio ambiente, ¿verdad?, y cómo también todo su proceso de producción, incluyendo proveedores, productos, etcétera, se hacen con esa filosofía de proteger el medio ambiente y de desarrollar las medidas de carácter precautorio y preventivo que garanticen que el medio ambiente sea protegido. Y la última parte de estos 10 compromisos tiene que ver con la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, en cómo las empresas también se oponen a todos los mecanismos de corrupción que hay en la sociedad y en su relación entre empresas públicas, empresas privadas y con el Estado también. Casualmente, el día de ayer AmCham y en conjunto con la Embajada Británica se realizó un seminario sobre una ley sobre anticorrupción, porque ellos están luchando para que, aunque una empresa esté acá en Nicaragua, pueda ir a los tribunales de justicia en Inglaterra. Entonces me parece que estamos sobre la misma línea todos. Pero sí. ¿Cuál cree usted, don Denis, que sería el aporte de la CPDH al sector empresarial con este tipo de certificaciones? Sí, en primer lugar, el aporte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos es el enfoque de derechos humanos. Nosotros valoramos muy importante las iniciativas que hay en la empresa privada relacionadas con la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, nosotros queremos darle un valor agregado a esas acciones para que las acciones de la empresa tengan una perspectiva más de derechos humanos y no solamente, ¿verdad?, como se ha venido haciendo en términos de caridad, de aporte a la pobreza en algunas comunidades, sino también un compromiso cierto, real y estratégico con los derechos humanos desde adentro de la empresa y también hacia afuera de la empresa, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de cómo las empresas deben de comprometerse con el Pacto Mundial y de esta manera también ir adecuando todos los proyectos que tienen de responsabilidad social empresarial con un enfoque más de derechos humanos, con un enfoque relacionado con la sostenibilidad ambiental, relacionado incluso con el desarrollo humano de las comunidades con las que ellos trabajan. ¿Ustedes ya se han acercado a las empresas privadas a hablarles de este proyecto? Sí, nosotros ya hemos tenido conversaciones con algunas instancias gremiales, ¿verdad?, de las empresas. Ya platicamos con AmCham, ya hemos platicado con el COSEP, hemos platicado con directivos de la Cámara de Industria, hemos platicado también con directivos de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, y nuestra última reunión que tuvimos con una empresa fue prácticamente el día de anteayer, ¿verdad? En Rivas nos reunimos con la empresa Casur, ¿verdad?, que es el ingeniero Benjamín Celedón, y estamos en ese proceso de ir construyendo con ellos ya un compromiso cierto con Casur, para ir desarrollando esta metodología, ¿verdad?, de compromiso con los 10 principios de derechos humanos que culmina prácticamente con una certificación en derechos humanos. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener, ya que lo mencionó Casur y como también soy ribense, entonces me interesa este tema? Sí. Pero
¿Cuál va a ser los beneficios que va a tener esta empresa al obtener esta certificación? Si trabajan con ustedes todo el proceso, ¿y cuánto dura este proceso también? Bueno, ¿Cuál es la ventaja que él va a tener? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que Nicaragua como país tiene que desarrollar ventajas competitivas, ¿verdad? El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que existen acuerdos internacionales de comercio como el TLC y próximamente el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que son acuerdos donde los mercados que consumen bienes y servicios que podemos producir nosotros son mercados exigentes, ¿verdad? Y parte de las exigencias con las que va evolucionando los consumidores de estos países y de estas zonas comerciales son los compromisos de las empresas con los derechos humanos. Entonces, para nosotros un valor agregado es que la empresa se adapte a esos niveles y a esos estándares internacionales y que tengan la asesoría y el acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos para que todas sus políticas, sus mecanismos, sus procedimientos y sus relaciones tengan ese enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Como un valor agregado, ¿verdad? Entonces, al final, la empresa va a tener un mejor posicionamiento en el mercado si está claramente comprometida y evidentemente comprometida con los derechos humanos. Incluso los consumidores y sus clientes van a estar más contentos de consumir su producto, sabiendo que ha sido un producto elaborado siguiendo las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Cuánto dura este proceso? Este proceso dura de 9 meses a 1 año, dependiendo principalmente del tamaño de la empresa y del nivel de compromisos que también que la empresa pueda asumir, ¿verdad? Porque esto no es un proceso que empezamos y termina con la certificación, sino que es un proceso en el cual inicia con el primer paso, pero la idea y el compromiso de los derechos humanos es que sea un compromiso permanente y constante y que los procesos sean progresivos como parte de los principios fundamentales que se ha establecido desde la perspectiva de derechos humanos, en el sentido de que el avance de los derechos humanos debe ser progresivo, no estático. Durante estos 9 meses que usted menciona que podría durar la certificación, el acompañamiento de ustedes va a ser de mano a mano con la Exactamente. compañía. Ustedes tienen recursos, la CPH cuenta con fondos para realizar este tipo de acompañamientos para la empresa. Muy importante su pregunta, porque parte de esta, digamos, de esta coyuntura en la que nos estamos desenvolviendo es que los recursos son bastante limitados, ¿verdad? Y hemos tratado de promover que la empresa sea quien cubra los costos de este proceso de certificación y este proceso de acompañamiento, ¿verdad? Sin embargo, todavía no hemos logrado que alguna empresa diga, sí, yo voy a disponer los recursos. Casualmente estamos tratando de que algunos organismos internacionales se interesen en apoyar por lo menos el primer paso, ¿verdad? Y estamos en esa conversación casualmente con CASUR, ¿verdad? Para que ellos definan cuántos podrían ellos aportar a este proceso, nosotros como institución y a través del trabajo voluntario aportar una parte y así decirle a un organismo internacional de cooperación que nos pueda aportar la otra parte que haga falta. Yo creo que si juntamos esos recursos y esos esfuerzos y sobre todo si tenemos la voluntad entre la Comisión Permanente de Derechos Humanos y la empresa, pues es más fácil conseguir los recursos para apoyar este proceso que al final nosotros creemos que es un primer paso, pero que a partir de este primer paso vamos a generar otros procesos que permitan fortalecer las posibilidades competitivas de las empresas a nivel nacional. Pero ¿de cuánto estamos hablando? Un empresario que nos esté viendo ahorita y que diga, yo quiero entrar en este proceso, aproximadamente cuánto ellos tendrían que invertir, porque al final pues viene siendo una inversión, para empezar o tener este proceso de certificación con ustedes. Sí, yo creo que la cantidad también tendría que variar de acuerdo al tamaño de la empresa, porque parte de los indicadores que nosotros estamos tratando de promover es que la empresa asuma la responsabilidad en derechos humanos de cara al desarrollo de su comunidad inmediata, ¿verdad? Entonces eso implica que un proyecto de responsabilidad social empresarial va a tener un costo también de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿verdad? Entonces, en términos, digamos, técnicos y de recursos humanos y de personal técnico, podríamos hablar de al menos $20,000 de base para poder hacer este proceso y que la empresa pueda ir trabajando con nosotros todo este proceso de acompañamiento, de monitoreo y asesoría y que se desarrollen, digamos, las actividades de capacitación y de comunicación que sean pertinentes de acuerdo a cómo esté la empresa relacionado con derechos humanos, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer y vamos a hacer es un diagnóstico, ¿verdad? Para saber
cuáles son los beneficios, ¿verdad?, las oportunidades que presenta para esa empresa en particular comprometerse con los 10 principios de derechos humanos, cuáles son los pros y los contras que tiene la empresa, es decir, cuáles son los retos que tiene, cuáles son las deficiencias que tiene, y a partir de ahí pues definir un plan de acción, ¿verdad? Y dentro de ese plan de acción obviamente tiene que ver con que la empresa se proponga metas para superar los estándares o la situación que pueda tener en ese momento dentro de la sintonía y la exigencia que el mismo Pacto Mundial de Naciones Unidas ya tiene establecido, ¿verdad? Entonces ese es el proceso y esperamos que al final la empresa realmente pueda comprometerse y medir establecer sus propias metas y que sean estas metas, digamos, el punto de partida de una siguiente etapa en este proceso de compromiso. ¿En qué otros países hay iniciativas similares a estas que ustedes están se conocen iniciativas similares en Dinamarca, se conocen iniciativas similares en Bolivia, se conocen algunas iniciativas, pero más desde la incidencia ciudadana para el compromiso de las empresas en Guatemala, y estamos en ese proceso de intercambiar con otras organizaciones y otras empresas para ver cómo les ha ido, ¿verdad? Lo más importante es que este proceso se construye en un equipo coordinado, ¿verdad?, y articulado que responda a las necesidades de la empresa para equipararse en términos de los principios de derechos humanos, pero que también responda a la perspectiva y enfoque de derechos humanos que nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos hemos venido promoviendo y que tenemos establecido en nuestros planes estratégicos, en nuestra misión y en nuestra visión. Excelente. ¿Qué otros proyectos tienen para lo que resta ya de este año ahorita, don Denis? Sí, nosotros mantenemos el proyecto de acceso a la justicia, ¿verdad?, el cual tiene básicamente 3 componentes. Uno que tiene educación en derechos humanos, que está dirigido en esta etapa principalmente a la ciudadanía. Vamos a educar e informar a los ciudadanos sobre algunos instrumentos que utilizan los funcionarios públicos y que deben utilizar los funcionarios públicos para garantizar el acceso a la justicia. Vamos a capacitar a los ciudadanos sobre el código de ética policial, vamos a capacitar a los ciudadanos sobre el código de ética judicial. ¿Cómo funciona la convocatoria? Porque para esto pueden asistir cualquier persona que desee. Es muy importante porque nosotros lo que vamos a tratar de hacer es llegar al ciudadano donde está. En este caso estamos hablando que vamos a dirigirnos a los ciudadanos que utilizan los servicios policiales. Entonces vamos a hacer las coordinaciones con las autoridades policiales para hacer las capacitaciones ahí en la unidad policial, en las áreas de atención al público, para que el ciudadano que está ahí demandando acceso a la justicia, demandando la atención policial, conozca esos instrumentos y que también los funcionarios policiales lo conozcan, porque vamos además a imprimir documentos para que los funcionarios los tengan y para que el ciudadano los tenga. La otra parte de este proyecto tiene que ver con la atención de las denuncias, ¿verdad? Todo ese proceso de que la persona llega a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, se le recepciona una denuncia, se hacen cartas, se hacen gestiones ante las instituciones para que haya la restitución de sus derechos. Y un tercer componente tiene que ver con la incidencia, y en esta parte es importante nuestro observatorio de acceso a la justicia, ¿verdad? Y este observatorio consiste fundamentalmente en hacer visitas periódicas a las unidades policiales, a las celdas preventivas, platicar con las personas que están detenidas de forma preventiva en estas unidades, verificar que sus derechos humanos estén siendo respetados, verificar que las condiciones higiénico-sanitarias de las celdas preventivas estén en proceso de mejoría y verificar también que el trato humano se mantiene dentro de las unidades policiales. También están las visitas a los centros penales, ¿verdad?, donde se habla con los privados de libertad, se habla con los funcionarios de los centros penales, con ese mismo objetivo, ¿verdad?, para contribuir a que se den garantías, el trato humano y el respeto de los derechos humanos de estas personas. Y parte de este proceso también tienen que ver con entrevistas a los funcionarios públicos relacionados con cuáles son las dificultades y problemas que ellos enfrentan para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Y el otro elemento de este observatorio es la opinión ciudadana, ¿verdad? Y como parte de esa opinión ciudadana se realizan encuestas directas a usuarios del sistema de justicia, a usuarios de las unidades policiales, para que ellos den su opinión y valoración sobre cuál ha sido el trato y cuál es la calidad de atención que están recibiendo. Ya para finalizar, me llama la atención que hemos estado conversando y es un tema muy interesante todo lo que ustedes están haciendo, pero me encontré un brochure que dice aquí cómo cuidar y mejorar nuestro autoestima de mujer.
Entonces, ustedes también están enfocados a ayudar a las mujeres, porque no solo es la violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, sino que, y esto conlleva otro montón de situaciones. Y una de ellas es la baja autoestima provocada por una persona que no valora y que está pues en constante abuso físico y psicológico. Claro, parte del trabajo fundamental que desarrolla CPDH tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Y prácticamente el mayor porcentaje, el 40% de las denuncias que nosotros recepcionamos de violaciones de derechos humanos tienen que ver con la violencia intrafamiliar y sexual y la violencia de género en contra de las mujeres, ¿verdad? Entonces, como le decía, no nos quedamos únicamente en recibir la denuncia, en darle el acompañamiento legal y la atención psicológica a la mujer, también tenemos que incidir en la sociedad y para ello hacemos la producción de ese tipo de materiales. Casualmente está dirigido a las mujeres, tomando en cuenta de que uno de los factores y de las consecuencias que tiene la violencia en las mujeres es la débil autoestima, le baja la autoestima de la mujer y que parte de eso pues tiene que ver con que la mujer conozca mecanismos para mejorar su autoestima. También elaboramos materiales dirigidos a los hombres, tomando en cuenta de que los hombres son los principales victimarios de la violencia y entonces nosotros dirigimos material a los hombres diciéndoles de que es importante respetar los derechos de las mujeres, que es importante asumir nuestra responsabilidad como victimarios y reducir la violencia y que es importante también saber de que el Estado tiene mecanismos de protección cuando nosotros ya como hombres ya no tenemos esa decisión y esa posibilidad entonces de actuar sin utilizar la violencia. Entonces también tiene que saber el hombre de que si no se compone, si no se transforma su visión de cómo ver a la mujer, de verla igual, ¿verdad?, y la sigue viendo de otra manera, entonces existen los mecanismos que el Estado tiene para proteger a las mujeres y para castigar a los victimarios. Mire usted, televidente, le agradecemos una vez más al señor Denis Darce por habernos acompañado acá y darnos esta maravillosa explicación del trabajo que está realizando la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo fin de semana. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia.